Y espero, hermanos, que hoy el Señor, ¿verdad?, use este sermón para seguirnos ayudando, ¿verdad?, para entender más al Señor, entendernos más a nosotros, nuestra condición delante del Señor. Ya estamos cerca, ¿verdad? El propósito que nos habíamos hecho como predicadores era llegar hasta el capítulo 30, y pues hoy vamos a llegar al capítulo 29, y la idea es concluirlos. El tema, hermanos, que vamos a ver esta mañana es de un juicio divino sobre la religión y la hipocresía a una restauración verdadera a la adoración. Los niños, si tal vez van a hacer sus notas, creo que las palabras que más voy a repetir es corazón, hipocresía, restauración y adoración. Bueno, hermanos, tomen ahí sus lugares porque son 24 versículos, pero no vamos a hacer uno por uno, ¿verdad? Encontré el tema general que está ahí. Y solo a manera de introducirnos ya, hermanos, ustedes saben que los días atrás estuvimos viendo una sección tal vez un poco larga, que tocaba, por ejemplo, desde el capítulo 23 hasta el capítulo 27. Escucharon que estuvimos hablando del Apocalipsis de Isaías o el Apocalipsis del Antiguo Testamento, y estuvimos viendo algo como de escatología, de cosas futuras. Ahora, ya desde el capítulo 28 que comenzó mi hermano Reinaldo, si no me equivoco, el domingo pasado, hasta el capítulo 35, es otra sección que se llaman los ayes. Y bueno, aquí, por ejemplo, vamos a ver que esos ayes Dios los pronuncia, más que todo, Dios lamentándose por la actitud de su propio pueblo, de cómo su propio pueblo a veces tiene una actitud no muy correcta de su Dios. Por ejemplo, les digo que esta sección comienza en el capítulo 28. Pueden ver cómo comienza el capítulo 28, versículo 1. Estamos en la introducción. Ustedes pueden ver que ahí dice: ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, etcétera, ¿verdad? Pero vemos un primer ay ahí. Si se van al capítulo 29, que hoy vamos a ver esta mañana, ¿cómo comienza? Ay de Ariel, ciudad donde habita David, etcétera. En este capítulo que vamos a ver hay dos ayes. Está uno en el versículo 1 y el otro está en el versículo 15. ¿Cómo comienza el versículo 15? Dice: ay de los que se esconden de Jehová. Pero si ustedes avanzan, aunque no lo vamos a ver esta mañana, al capítulo 30, ¿cómo comienza? Dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, etcétera. ¿Y cómo comienza el capítulo 31? Ay de los que descienden a Egipto por ayuda. Entonces, esta mañana nosotros vamos a ver el capítulo 29. Hay dos ayes, versículo 1, versículo 15. Estos ayes, ¿verdad? Podemos verlo en dos formas esta mañana. El primer ay, que está en el versículo 1 hacia adelante, el Señor está un poco indignado. No como ustedes oyeron, y eso es cosa de aplicación, estamos hablando de ellos, del tiempo pasado. Ustedes saben que tenemos que ir a ver la primera audiencia a los cuales Isaías le está escribiendo, y Dios estaba indignado con su pueblo porque su pueblo se había vuelto religioso. Más adelante vamos a ver la palabra religioso, no es que sea mala, porque el Señor está viendo que el corazón de su pueblo está lejos de Él. Y por supuesto, eso le está impidiendo someterse a su voluntad para obedecerle. Eso lo vemos en el primer ay. Pero en el segundo ay es todavía más profundo, porque hay algunos de su pueblo que creen que el Señor se va a hacer de vista gorda cuando ve su pecado, y como que si el Señor no va a hacer nada. Y eso es más peligroso todavía, porque Él ve el pecado y Él está viendo la actitud de ellos. Y por supuesto, usted sabe que Dios es tan bueno que a pesar de que va a hacer estos dos señalamientos de que son religiosos y están cayendo en la hipocresía, y que algunos hacen de la vista gorda pensando que el Señor no va a hacer nada con su pecado,
Aún así, en este capítulo nosotros vemos que el Señor termina dándole siempre esperanza a su pueblo, dándole siempre oportunidad para que se arrepienta y vuelva a Él. Ok, hermanos, vamos a orar esta mañana para que entremos, porque son 24 versículos, pero voy a tratar de hacer en el tiempo requerido. Señor, te damos gracias esta mañana por permitirnos reunirnos, Señor. Es un gozo, Señor, podernos reunir como familia. Necesitamos de tu presencia, Señor, que se manifiesta cuando la iglesia se reúne. Y también necesitamos de la presencia de nuestros hermanos, Señor, como ellos necesitan de nosotros. No somos perfectos, Señor, pero sabemos que tu gracia y tu misericordia se manifiesta también dentro de tu pueblo. Señor, aquí nosotros estamos sentados esta mañana frente a tu palabra, Señor. Todos tenemos pecados, Señor. Todos tenemos alguna área de nuestra vida que no está bien santificada, Señor. Muchos estamos esta mañana aquí sentados diciendo que no tenemos pecado, Señor. Derriba ese orgullo, Señor, y haznos ver que nosotros sí realmente necesitamos de ti, que también hemos pecado contra ti. Ayúdanos con tu misericordia esta mañana. Véncenos con tu palabra y que tu Espíritu Santo abra nuestros corazones. Perdóname, Señor, yo sé que yo no soy la persona más adecuada esta mañana, pero es tu providencia y tu misericordia la que me permite estar delante de mis hermanos, Señor, esta mañana. Te ruego que me ayudes, Señor, a compartir fielmente tu palabra sin temor y con tu autoridad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ver la primera parte de este sermón y vamos a basarnos en el versículo 1 al 8. Y lo que vamos a ver ahí es el juicio de Dios contra la religión vacía y la ceguera espiritual. Vamos a leerlos una vez más. Dice así: ay de Ariel, ciudad donde habitó David. Añadid un año a otro, las fiestas sigan su curso. Mas yo pondré a Ariel en apertura, y será desconsolada y triste, y será a mí como Ariel. Porque acamparé contra ti alrededor, y te sitiaré con campamentos, y levantaré contra ti baluartes. Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como la de un fantasma. Y tú habla, susurra desde el polvo. Y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo, y la multitud de tus fuertes como tamo que pasa, y será repentinamente en un momento. Por Jehová de los ejércitos será visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y con tempestad y llama de fuego consumidor. Y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel, y todos los que pelean contra ella y su fortaleza, y las que la ponen en apretura. Y le sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío. O como el que tiene sed y sueña, y le parece que bebe, pero cuando despierta se ha cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelean contra el monte de Sión. Aquí nosotros, cuando comenzamos a ver los versículos, comenzamos a ver que Dios se refiere a un hombre. Ustedes pueden ver capítulo 29, versículo 21, dice el Señor: ay de Ariel. Y en el versículo 2, al terminar, dice: y será a mí como Ariel. Y la pregunta es que ¿quién es Ariel? Ustedes pueden ver cómo comienza el versículo 1 cuando dice: ay de Ariel, su ciudad donde habitó David. Y entonces uno dice, bueno, como estamos en Isaías, tal vez hay que leer todo el Antiguo Testamento para ver si es cierto que David vivió en Ariel. Pero nos vamos a leer toda la Biblia y vamos a encontrar que David no vivió en ninguna ciudad que se llamaba Ariel.
Y entonces, ¿por qué el Señor le está diciendo Ariel, Ariel? Bueno, entonces entendemos que es un sarcasmo de Dios. Dios le está poniendo un sobrenombre a su pueblo. Si ustedes pueden ver, por ejemplo, el versículo 8, ¿verdad? Que al final del versículo 8, no lo lean porque es un poco largo el versículo, pero dice, todas las naciones que pelearán contra el monte de Sión. Y entonces nos damos cuenta que Ariel realmente no es una ciudad real, sino que Dios está usando el significado de esa palabra y se le está poniendo por sobrenombre a su propio pueblo. Él está cambiando el nombre de Jerusalén y le está diciendo, ustedes son Ariel. Es como cuando nosotros, ¿verdad?, le ponemos un sobrenombre a alguien, por ejemplo, el mero mero. Como los hombres esos que chatean ahí en las espaldas de plata, piernas de bronce. Ya sabemos que no somos espaldas de plata ni pecho de bronce, somos seres humanos. Pero es como un sarcasmo, ¿verdad? Es una manera de referirnos. Y entonces la pregunta es, ¿por qué el Señor se refiere a ellos como Ariel? Pero lo más importante, ¿qué significa Ariel? Y bueno, al ir a investigar, nosotros nos damos cuenta que Ariel significa dos cosas. Primero significa el león de Judá. Y el Señor de cierta manera se está burlando de su propio pueblo porque le está diciendo, ay, es que ustedes se la dan o se creen que son el león de Judá. Pero por otro lado también, esa palabra, ustedes pueden ver, esa palabra, si la leemos al suave, ¿cómo dice? Ariel. Hermano, sin que tengamos que ser profundo en hebreo, ¿qué significa la palabra él en el Antiguo Testamento? Significa Dios. Y ustedes pueden ver que la palabra Ariel termina con la palabra él, Dios. Y entonces esa palabra también significaba el que quema incienso en el altar de Dios. Y entonces nosotros vemos ahí que realmente lo que el Señor le está diciendo es, ustedes se creen que son el león de Judá, pero realmente lo que va a pasar es que ustedes van a ser consumidos como se consume un incienso. Y entonces vemos que el mismo Dios está, pongámosle así, regañando a su pueblo. Usted sabe que hay veces alguien nos está dando consejos y nosotros decimos, hay que me está regañando. Bueno, hay que escuchar bien si realmente te están regañando o te están dando un consejo. Realmente aquí el Señor sí lo está exhortando fuertemente a ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque usted sabe lo que ha pasado con el pueblo de Israel en todo el Antiguo Testamento hasta llegar a Isaías. Este pueblo ha visto la mano de Dios, ¿sí o no? Desde los patriarcas, desde que estuvieron en Egipto, cómo vieron la mano poderosa del Señor. Cuando venían por el desierto, vieron el maná, vieron el agua. Cuando llegaron al monte Sinaí, vieron aquella gloria del Señor. Y a lo largo de toda la guerra con Canaán, muchas veces vieron la mano poderosa, invisible de Dios y la gloria del Señor en sus vidas. Y entonces ellos tenían una memoria de lo que realmente Dios había hecho en su vida. Pero ¿qué es lo que pasaba? Una cosa es vivir de la gloria pasada. Pero lo que el Señor le está diciendo es, sí, ustedes me conocieron como yo fui con ustedes. Vieron mi mano poderosa en su vida. Pero el asunto es que ahora Dios le está diciendo, pero eso no es lo que yo veo ahora en ustedes. Entonces ellos estaban solo pensando en su gloria pasada, y eso lamentablemente había hecho que el pueblo se volviera un pueblo religioso mecánico. Cantaban por cantar, alababan al Señor por alabar, como más adelante vamos a ver, no lo estoy inventando, ahí la Biblia lo dice, el Señor les dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y póngase a pensar eso, hermanos. Sí cantaban, sí se sabían la letra, pero a Dios no le impresiona eso. Dios es más profundo que nosotros.
Dios está viendo que están cantando solo por cantar, por un compromiso, una religiosidad, pero el Señor está viendo adentro y dice, no, ellos no están conmigo. Y eso era lo que pasaba, hermanos. A todos nos puede pasar eso. Y a manera de explicación, yo creo que yo les he contado muchas veces, y yo sé que como pastor, yo no es que yo estoy en un peldaño más, no, yo tengo el mismo reto como ustedes de adorar al Señor. Pero cuántas veces, una de esas ocasiones que más me impactó es venir a la iglesia un domingo y se ponchó el carro. Y siempre tengo como la idea de cuando me pongo un pantalón blanco, usted casi no me ven de pantalón blanco, pero a veces me pongo un pantalón blanco, y cada vez que vengo con ese pantalón blanco siempre vengo todo sucio a la iglesia, porque casualmente ese día se poncha el carro. Y a veces yo digo, ¿por qué siempre que me pongo este pantalón blanco se poncha el carro? Pero mi actitud es de molestia porque se ponchó el carro y otras cosas difíciles de la iglesia que yo no tengo control de eso. Te pueden quitar la paz. Y recuerdo un día ahí cantando un domingo. Estaba cantando, pero estaba molesto, incómodo, porque algunos fácilmente decían, no, comenzaron a chatear, no vamos a ir el domingo a la iglesia, no vamos a ir el domingo a la iglesia, por cosas que para mí, desde mi perspectiva como pastor, superficiales. No se quieren sacrificar, no se dan cuenta que el Señor hizo más por ellos que por lo que ellos le están pidiendo de sacrificio. El sacrificio de Dios fue mayor que el de ellos, pero ellos piensan que ellos sí tienen una buena excusa y Dios dejó todo, decía yo. Yo estaba pensando así teológicamente. Y yo no estoy diciendo que Dios me habla así literal, pero cuando Dios nos habla a nuestro corazón, yo claramente escuché la voz de Dios en mi corazón diciendo, ¿cómo tú me puedes cantar hacia mí? ¿Cómo puedes estarme adorando con un corazón enojado? Y recuerdo que ese día hice una resolución, porque uno hace resoluciones en su vida. Uno dice, no, a partir de este momento mi actitud va a ser esta. Y yo recuerdo que yo dije eso. Ya no me importa si no van a venir un montón a la iglesia, si 3 vamos a estar aquí, 3 vamos a cantar con el corazón, voy a proponerme en mi corazón que voy a cantar con todo amor a Dios. No importa cuántos seamos, la cantidad no va a impresionar al Señor, mi corazón sí agradecido. ¿Verdad? Uno comienza a experimentar eso con el Señor. Pero eso no solo a mí me ha pasado, eso le ha pasado a todos los cristianos, eso le ha pasado incluso a David. David en el Salmo 51, él lo expresa cuando él está cantando a Dios. Acompáñenme, hermanos, y tal vez esto nos puede servir para vernos como un espejo si realmente nuestro corazón está así como el de David. En el Salmo 51, usted sabe que David está haciendo sus labores religiosos. Él está sacrificando al Señor. Mire lo que él estaba sacrificando. Él era el rey, hacía la labor de sacerdote muchas veces. Y en el versículo 15 él dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. ¿Por qué él estaba pidiendo esto a Dios? La pregunta es, ¿no podía él hablar? ¿No podía él abrir su boca de manera voluntaria? No, porque él se dio cuenta que estaba de hipócrita. ¿Por qué lo dice en el versículo que sigue? Porque no quiere sacrificio. Porque él estaba sacrificando a Dios en ese momento. Y él dice, no quiere sacrificio que yo daría. O sea, él está dando a Dios algo, un culto. Está matando la oveja, está derramando sangre. Y él dice, los sacrificios de Dios, él lo entiende. ¿Cuáles son? El espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. Eso sí no lo iba a despreciar Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios sí le estaba menospreciando el matar a un cordero. Y él pensando que con ese cordero estaba complaciendo a Dios. Dios le dice, no, eso no me complace a mí. Tu corazón contrito y humillado, hermanos, esa es la verdadera adoración. Y ese es el sentido de Isaías 29. Que el pueblo había llegado así, sacrificando, pensando que así complacía a Dios, pero Dios le dice, no,
Se están volviendo un pueblo religioso. Realmente lo que el Señor quería era su corazón. Hermanos, eso también tiene que ver con nosotros. ¿Cómo nosotros venimos? ¿Con qué actitud venimos a la iglesia a adorar al Señor? Qué duro es que el mismo Dios... Bueno, nosotros sabemos que Dios tiene enemigos. Y que hay gente que es enemiga de Dios. Nosotros lo sabemos. Pero qué duro es que Dios mismo sea tu enemigo. Mire lo que dice el versículo 3. El versículo 3. Porque acamparé contra ti alrededor. Sí. Y te sitiaré con campamentos y levantaré contra ti baluarte. Entonces serás humillada. Hablarás desde la tierra y tu habla saldrá del polvo y será tu voz de la tierra como la de un fantasma y tu habla susurrará desde el polvo. Y la pregunta es, esto que Dios está describiendo era como cuando las naciones extranjeras venían y querían sitiar a otra nación. Pero qué duro para el propio pueblo de Dios, que Dios le está diciendo, no te va a sitiar nadie. El que te va a sitiar soy yo. Aquí me tienes como tu enemigo. Hermanos, es duro que Dios sea nuestro enemigo. Y la pregunta es, ¿puede Dios estar en contra de nosotros como su pueblo? ¿Ustedes qué piensan? Sí. Escuche bien y se lo advierto. ¿Sabe qué, hermano? Cada domingo que venimos, no importa si no se acuerdan de los otros sermones, hoy estamos vivos aquí, hoy domingo. Hoy que estamos aquí, escuche bien, que no se te olvide, Dios puede también ser nuestro enemigo. Y Dios se manifiesta a nosotros como su pueblo, como su enemigo, cuando nosotros nos queremos descarriar. Si somos sus hijos, te lo vas a encontrar como tu enemigo, no para una destrucción total y condenación, sino porque Dios te tiene que disciplinar como su pueblo. Miren, vayamos a Hebreos capítulo 12, eso es lo que dice el escritor de Hebreos. Hebreos capítulo 12. En el versículo 5 al 8 dice lo siguiente: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos? Mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero refiriéndose a Dios, para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Hermanos, ¿pueden ver el versículo 6? Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Mire, esta es una promesa. El Señor al que ama, ¿qué hace? Lo disciplina. Y es bonito porque el escritor de Hebreos, o sea, no es bonito la disciplina, porque ahí mismo lo advierte, no es gustosa. Al momento es como cuando nosotros castigamos a nuestros hijos, o acuérdese usted cuando era más pequeño que lo castigaban. ¿A quién le gusta que lo castiguen? A nadie. Todos sentimos feo. Pero ¿verdad que se castiga por amor? Nosotros no odiamos a nuestros hijos, nosotros les amamos. Igualmente, Dios no es que nos odia, pero Dios está en contra de nosotros en cierta actitud y por eso Él debe disciplinar. Y con ello no estamos diciendo, ¿verdad?, que realmente no hay ninguna misericordia del Señor con nosotros. No, más bien es el amor del Señor que siempre está llamándonos. Voy a leer 1 de Pedro 5:6. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo,
Y aquí el Señor nos está diciendo que muchas veces nosotros, y es el contexto de Isaías 29, que cuando nosotros a veces como sus hijos somos soberbios, muchas veces Él tiene que disciplinarnos, hermanos. Yo quería hacer un paréntesis para ir al Salmo 32. Y siempre quiero tomar de trasfondo la actitud de David para comprender al pueblo de Israel. Quiero leer el Salmo, capítulo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mi transgresión a Jehová, y tú me perdonaste la maldad de mi pecado. Y les quería leer esto, hermanos, porque esta es la misma actitud del pueblo del Señor en Isaías. El Señor lo está exhortando por ver que se han vuelto solamente religiosos y ellos están basándose solo en guardar ciertos ritos. Pero como el corazón nadie lo ve, el Señor lo miraba y el Señor les dice: no se basten solamente con ver su rito, quiero que vean su corazón debe estar conmigo. Y pueden ver aquí en el Salmo 32, versículo 6, en el versículo 3 y 4, cuando dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y en el 4 dice: porque de día y noche, ¿qué dice? Se agravó. ¿Quién? Hermano, era Dios. Dios haciendo presión sobre la vida de David. Porque David no quiere confesar su pecado. Porque David no quiere dejar de ser un hombre religioso. Sigue sacrificando, sigue ofreciendo, pero el Señor está haciendo presión cada día sobre él. Y él dice, David termina diciendo: es bienaventurado el hombre a quien el Señor, por eso él dice: yo confesaré mi pecado. Y esa es la misericordia del Señor todos los días con nosotros. Y aquí los quiero animar con algo esperanzador, hermanos. Todos somos duros de corazón. Yo también. Todos tenemos dureza en el corazón. Por muy tranquilo que sea un hermano aquí, todos tenemos resistencia hacia Dios en cierta área de nuestra vida. En la Biblia, incluso Proverbios usa una imagen de un rey como el corazón más duro que puede haber sobre la tierra. Pero es tremendo cómo Dios usa esa ilustración para que nosotros entendamos y tengamos esperanza. Por ejemplo, David era rey. Imagínense cómo es un rey de tan duro, cómo llegó él a tener tanto poder y tener tanta autoridad. Escuche bien, que si él quería la mujer de otro, él tenía el poder para tomarla. Y si alguien estaba en contra de él, pues él lo mandaba a matar. Así de codicioso era su corazón, como indomable. O sea, no respetaba a Dios. Ese era David como rey. Un corazón de un rey. Piensa en Faraón. Era un rey también. Faraón está molesto porque el pueblo del Señor se quiere ir. Y el hombre se encapricha porque él tiene el poder. Y él tiene la autoridad, él es rey. Y él dice, ¿saben qué? Vamos a suponer que eran 1000 ladrillos de barro que él les pedía. ¿Saben qué? Me van a hacer los mismos 1000 ladrillos de barro. Pero ¿saben qué? En esta ocasión no les voy a dar la paja ni el barro. Yo no sé cómo van a hacer, pero me traen los mismos 1000.
Y uno puede pensar, ¿cómo este rey se vuelve tan irracional solo porque él tiene el poder, está demandando algo tan grande? O como Nabucodonosor, era rey también. Sadrach, Mesach y Abednego eran sus súbditos. Y él dice, ¿saben qué? Voy a dar a hacer una estatua y todos me tienen que adorar. Y si alguien no me adora, ¿qué hizo con ellos? Los mandó a quemar al fuego. Así el rey con su corazón indomable. En el Nuevo Testamento nosotros vemos que Herodes está celebrando su cumpleaños, Mateo 14. Y él tiene tanto poder que él le puede dar el deseo que él quiera a cualquiera. Y Herodías, su hija, le dice, ¿sabe qué? Desde algún tiempo le quiero volar la cabeza a Juan, porque no me gusta lo que nos profetiza, no me gusta lo que dice. Y él dice, ya está, yo tengo el poder, le mandó a cortar la cabeza. Hermanos, así tan grande es un corazón. Nosotros no somos reyes, después no llegamos ahí, pero la Biblia dice que así era el corazón de un rey, tan tremendo, tan queriéndose ser soberano. Pero miren qué tremendo cuando nosotros nos vamos a Proverbios, capítulo 21, y miren lo que dice el Señor. ¿Quién es más poderoso? Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Escuche bien, a todo lo que quiere lo inclina. Si Dios es tan poderoso para hacer que el corazón de un rey vuelva a Dios y haga lo que Él quiere, hermanos, ¿cuánto más el Señor no va a hacer eso con nosotros? Cuando mira que nuestro corazón se va alejando, Él nos hará volver. Él tiene misericordia de nosotros. Dios quería disciplinar a Israel en Isaías 29. No lo quería destruir por completo a su pueblo. Más bien los estaba guardando y le estaba teniendo misericordia, aun cuando sus enemigos soñaban con destruirlos. Y esto es lo que nosotros vemos. Acompáñenme a leer el versículo 5. Y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo que pasa, y será repentinamente un momento. Por Jehová de los ejércitos será visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y con tempestad y llama de fuego consumidor. Y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel, y todos los que pelean contra ella, y su fortaleza, y los que la ponen en apretura. Y aquí lo que el Señor me está diciendo es, estas naciones si vienen van a arrasar con todo mi pueblo. No es eso lo que yo quiero, dice el Señor. Solo lo quiero disciplinar. Y esa disciplina la iba a llevar a cabo Él. Ustedes pueden ver, hermanos, que ahí el profeta usa la figura de la visión nocturna, y en el 8 la describe más porque dice, y le parece que come, o sea, el que tiene hambre y se duerme, dice, le está soñando, le parece que come, pero que cuando despierta su estómago está vacío, o sea, no tiene nada. O el que tiene sed y sueña y parece que bebe, pero cuando despierta se halla que está cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelean contra el monte Sión. Y realmente, hermano, no hay tiempo aquí para leerlo, pero si nosotros leyéramos en el Antiguo Testamento algunas partes, nosotros vamos a ver que Asiria quiso destruir a Israel y Dios, sin pelear el pueblo, lo salvó. Pero esa pequeña victoria era solo una pequeña ilustración de la gran salvación que el Señor podía hacer a favor de ellos. Leamos, hermanos, para terminar esta parte, el Salmo 27, versículo 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra,
yo estaré confiado. Y eso es cuando nosotros tenemos el favor del Señor, aun en tiempos difíciles. Eso era lo que el Señor quería, que su pueblo tuviera su corazón en Él. Vamos a pasar al segundo punto, hermanos. El segundo punto está del versículo 9 al 16. No lo voy a leer por el tiempo, pero lo que vamos a tratar aquí es que Dios va a condenar la falsa adoración. Y vamos al versículo 10. Vamos al versículo 10. Dice: porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. En el versículo 9 también él dice algo al pueblo, lo está amonestando y le dice: deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. Y yo hice el trabajo de ir a ver cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, el versículo 9, y escuchen cómo lo dice. ¿Estás asombrado y escéptico? Le está hablando a su pueblo. ¿Estás asombrado y escéptico? ¿No lo crees? Entonces adelante, le dice, sé ciego. Eres necio, pero no por culpa del vino. Te tambaleas, pero no por causa del licor. Pues el Señor derramó sobre ti espíritu de sueño profundo. Ha cerrado los ojos de los profetas y de los que tienen visión. Hermanos, nosotros tenemos que entender algo de Dios. Dios no siempre obra así de manera directa. Mire, yo sé que cuando nosotros a veces vemos que alguien hace algo malo, nosotros queremos que le caiga un rayo y que pague por su pecado. Y decimos, yo recuerdo una vez estaba platicando con un hombre, no me considero ser amigo con él, pero a veces hablamos de la Biblia. Y una vez llegó al patio, a mi casa, y andábamos caminando en el patio, pero yo miraba que él andaba en el patio y le hacía así. Y yo lo conozco, que él dice que él tiene, pues, que hace milagros, pues. Yo lo miraba que hacía así. Y yo dije, ya me imagino lo que anda haciendo. Este debe andar haciendo como esas declaraciones o algo anda haciendo. Y comienzo a platicar con él y le digo, ¿qué está haciendo? Porque yo le estaba contando que tenía algunas gallinas, antes con el otro, gallinas de patio, y que las gallinas, algunas tenían alguna enfermedad. Y él me dice, ¿sabe qué? Cuando yo hago así, me dice, es el estado actual en que están las cosas. Pero cuando yo le hago así, es que ese mal se va a revertir. Y le digo yo, ¿usted tiene poder para hacer eso? Sí, todos tenemos poder para hacer eso. Pero si ustedes pueden ver, eso es lo que uno deseara, ¿sí o no? O sea, uno deseara tener ese poder para cambiar las cosas instantáneas. Si algo te pasa, usted deseara tener ese poder de hacer así para cambiar las cosas. Para hacerle así con el dedo y decir, esto es malo, ahora se volvió bueno. No tenemos ese poder. Nos toca pasar por ahí. Lamentablemente nos toca pasar por ahí, pero ahí va el Señor con nosotros. Ese es distinto. Y lo que le quiere decir es, muchas veces nosotros queremos que Dios actúe así porque alguien ha hecho maldad. Pero tranquilo, hermanos. ¿Qué dice el Señor? Mire la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Solo hay que tener paciencia. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios obra de tal manera que las mismas cosas caen por inercia o por la ley de Dios, la ley de la siembra y la cosecha. Con esto le quiero decir, escuche bien, todo lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cegar. No creas que vas a sembrar algo, escuche bien, no te confundas, no creas que vas a sembrar algo y vas a cosechar algo distinto. No, todo lo que el hombre siembra, eso ciega. Y entonces muchas veces Dios se hace para atrás y deja que las cosas se acomoden según lo que Él estableció. Y entonces ahí es donde el pasaje le dice el Señor,
Porque como él envió al profeta a amonestarlo, ellos estaban diciendo, ¿y qué le pasa al profeta Isaías si nosotros somos el pueblo de Dios? O sea, estaban asustados porque el Señor le está amonestando a ellos, y por eso el Señor le dice, están asombrados, están escépticos. No lo creen que yo los esté amonestando. Entonces les dice, entonces sigan adelante. Y él da su palabra, y él dice, sean ciegos. ¿Y qué va a pasar? Ahí está ya la palabra del Señor. Sean ciegos, sigan como quieren y van a cegar lo que quieren. Hermano, y eso debe dar miedo cuando Dios dice, vamos, hagan lo que quieran. No, nosotros no queremos eso de Dios. Nosotros no queremos ser necios. ¿Sabe? La concordancia Strong, hablando del concepto, porque realmente la Reina Valera, algunas Biblias lo traducen como necio, pero realmente hay dos palabras ahí, hermanos. En el versículo 9 usa dos palabras donde dice ofuscaos y cegaos, y ahí es donde la mayoría de las Biblias traducen como necedad. Pero necedad en ese pasaje, hermanos, significa principalmente que es una actitud basado en Strong, basado en ofuscaos y cegaos. Esta palabra describe estupidez, terquedad y embotamiento espiritual. Embotamiento es la misma palabra traducida por nosotros, nos embrutecemos espiritualmente. Ya no comenzamos a tener temor de Dios, ya no nos importa lo que Dios diga, ya nos hemos vuelto religiosos y ya no tenemos ese mismo temor. Y comenzamos a elegir la ceguera espiritual. Dios nos busca entregándonos a un espíritu profundo de sueño. Yo siempre me acuerdo una vez que el hermano Reinaldo predicó en Efesios, cuando estábamos en la serie de Efesios. Y es cierto, en Efesios 2 la Biblia dice que nosotros en un tiempo estuvimos muertos en nuestros delitos de pecado. Estuvimos muertos, o sea, muertos. Pero en el capítulo 4 de Efesios, Pablo hace una amonestación a la iglesia y le dice, despiértate tú que duermes. Y entonces hay una diferencia. Una cosa es estar muerto, otra cosa es estar dormido. Hermanos, sin volver a ver a nadie, cada uno de nosotros debemos preguntar, ¿en qué área estoy dormido? Yo he dejado mis disciplinas espirituales. Yo he dejado de buscar del Señor como Él quería. Yo estoy desobedeciendo al Señor en ciertas áreas. Me estoy convirtiendo religioso con el tiempo. No estoy amando a Dios realmente con pasión. ¿Sabe qué, hermano? A mí me pasa constantemente también. A mí me abruma esta vida a veces también. Los afanes, la vida, los problemas familiares, sea deuda, lo que sea. El diario vivir me puede frustrar. Pero de pronto tenemos que abrir nuestro ojos espiritual y decir, ¿qué estoy haciendo? Solo respire profundo. Ayer o antier estaba molestando a Karen y a mi esposa, estaban ellos, estábamos en la mesa desayunando y 2 veces le dije, hagan silencio, escuchen. Entonces todos ellos estaban atentos. Ahorita les puedo decir lo mismo a ustedes, hagan silencio, escuchen profundo, hagan silencio todos. Escuchen, hermanos, escuchen. No escuchan nada, ¿verdad? Ok, era eso. Era una broma porque yo les digo a ellos, escuchen. Y decía, ¿pero qué vamos a escuchar? El silencio. Hasta hay una canción y le comencé a cantar la estrofa de la canción. El silencio. ¿Y por qué le quería decir eso, hermanos? No me refería a las cosas, sino nuestro corazón. A veces está tan agitado con tantas cosas del mundo. Pero nosotros tenemos que aprender como el profeta a escuchar a Dios en medio de tantos ruidos. ¿Se acuerdan lo que en este video de esta semana que los hermanos nos están animando?
R.C. Sproul ponía una ilustración. No es solamente abrir nuestros ojos de manera académica y teológica, hermanos, porque esta iglesia sabe, no se trata de eso. La iglesia más bíblica no es la iglesia que más estudia, sino la iglesia que más practica lo que estudia. Y R.C. Sproul decía algo en un video que vimos esta semana, y él ponía la ilustración de que un hombre puede tener todas sus capacidades intelectuales y de vista. Incluso él dice, él puede ir a un oculista y tener la vista 20/20. Y estuve investigando que esa fue San Agustín en un libro llamado De las costumbres de la Iglesia Católica y las costumbres de los maniqueos. Él da esa ilustración porque él está hablando de cómo los maniqueos y los católicos supuestamente sí eran cristianos, pero eran realmente religiosos, y cómo que a pesar que tienen la escritura, ellos no están entendiendo lo que están haciendo. Y él dice, nosotros podemos tener las capacidades mentales, nosotros podemos tener la vista 20/20, pero si te metes en un cuarto y ese cuarto está oscuro, tú no ves nada. Y así es cuando nosotros no estamos teniendo comunión con el Espíritu Santo. Nosotros podemos leer, se nos puede predicar, podemos tener comunión, pero si no estamos teniendo comunión con Dios, nuestro corazón no está siendo iluminado para tener esa pasión con el Señor. Quiero terminar. De último, en este pasaje hay una promesa, hermanos. La promesa de redención y transformación futura. Quiero leerlo, hermanos. Está en el versículo 17 en adelante. Y tal vez lo voy a parafrasear, pero dice, no se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero y el campo fértil será estimado por bosque. Y aquí hay un cambio, hay un contraste. Realmente el Líbano es un campo salvaje y el campo fértil realmente era el lugar donde se cultivaba. Pero aquí el Señor está diciendo que la cosa va a ser al revés. Aquí está diciendo que el Líbano será fructífero. O sea, ese campo salvaje va a dar frutos. Y está diciendo que el campo fértil va a dar ahora, va a ser como un bosque salvaje. Y aquí, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Hay dos cosas aquí. Primeramente, que el Señor va a restaurar todas las cosas. Yo soy de la idea, con muchos de los que estamos aquí, que un día Dios va a cambiar todas las cosas. Y todo lo que aparentemente hoy se sufre y a veces nosotros hasta decaemos en nuestro cuerpo físico, será cambiado y transformado. Hermano, esa esperanza tiene que estar viva en nuestros corazones, porque si ustedes me dicen que eso no les da esperanza, pues no sé qué les va a dar esperanza en esta tierra, porque aquí las cosas un día están bien, otro día están mal. Es mejor tener esa esperanza futura ya. Pero al mismo tiempo, si ustedes pueden ver, siendo honestos con el pasaje, en Isaías 5, ese campo fértil es Israel. Y el campo salvaje, el bosque, ellos se referían a los gentiles. Y lo que el Señor está diciendo, profetizando para el futuro, es que un día Él también alcanzaría a otras naciones para que se volvieran un campo fértil. Y a su propio pueblo, porque pasó en historia que lo rechazó. Si no tenía cuidado, sería ese campo salvaje. Y ese también es un llamado para nosotros esta mañana aquí. Nosotros podemos jactarnos de decir que somos X personas con Dios. Y espero que sea así cada uno de nosotros. Pero nunca nosotros seamos falsos, solo creyendo que por la teología, creyendo que por la experiencia que un día tuvimos con Dios. No, ahora mismo, ¿cómo somos? Somos disciplinados, amamos al Señor, mostramos ese amor a Dios. Ese debe ser también un llamado para nosotros. Versículos 18 y 19. En aquel tiempo los sordos oirán a palabra del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán con el Santo de Israel. Y aquí, hermanos, es un contraste. Es un contraste lo que está haciendo. Estos que están aquí en este versículo no son el pueblo de Dios.
Eso era lo que el pueblo le decía a los gentiles. ¿Sabe dónde está el pueblo de Dios? Si retrocede, cuando en el versículo 10 en adelante, mire lo que dice: porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes, y os será toda visión como palabra del libro sellado, el cual se dijeren al que sabe leer y le dijeren: lee ahora esto, él dirá: no puedo porque está sellado. Y si dijeren al libro al que sabe leer diciendo: lee ahora esto, él dirá: no sé leer. Y ahí es donde está aquel famoso pasaje que todos recitamos, que decimos, el Señor dice: ¿saben por qué? Porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Lo que el Señor le está diciendo es: ¿saben qué? Ustedes están ciegos espirituales. Ustedes tienen la profecía, pero yo le he quitado la sabiduría a sus líderes. A ustedes le pueden abrir la profecía, sí, ustedes la pueden leer y todo, pero ustedes no van a obedecerla porque ustedes están ciegos espirituales. Pero ahora el Señor le está diciendo: ¿sabe qué? Yo voy a hacer que ese libro se abra. Ahora está apuntando a los gentiles. Y aunque ciertamente este pasaje se refiere a su pueblo en contraste con los gentiles, hermano, eso también tiene aplicación para nosotros. Yo sé que siempre he tratado de ser humilde en entender de las iglesias donde algunos de nosotros salimos. Yo nunca he sido orgulloso de decir que nosotros somos mejores. Yo siempre pensaba en mi mente: debemos trascender un poco hasta donde ellos llegaron. Tal vez Dios no le permitió más luz a ellos y puede que a nosotros nos dé un poco más de luz. Pero nosotros tenemos que ser sinceros. Ellos muchas veces son mejores que nosotros en muchas áreas, y que nosotros dejamos mucho que desear con nuestra actitud. ¿Por qué? Porque nos cobijamos, porque nosotros decimos que sabemos, porque nosotros hemos leído muchos libros, porque nuestra liturgia es más correcta. No importa cuánto lean, no importa cuánto eso, miremos nuestra práctica. O sea, hermano, lo que le quiero decir es, sin ofender, no importa, no nos cobijemos nunca en X teología, no nos cobijemos en X denominación diciendo que somos puritanos, reformados, no. Mirémonos cada uno, uno a uno, nosotros cara a cara, el rostro de Dios. ¿Cómo está nuestra vida con Dios? Eso es. ¿Sabe qué? Y no es perfección. ¿Sabe qué hice esta semana pasada? Lo tengo aquí. Estaba trabajando en mi casa. Yo soy un pastor. Estaba frustrado. Estaba cambiando un techo. Y le dije a mi hija: ayúdame. Y no pudo. Y le maltraté. Y en una de esas le dije: hija, déjalo, ándate a jugar. Me acosté en el techo y le dije: Señor, perdóname. Perdóname si he ofendido también a mi esposa. Y le dije: dame siempre este corazón que se arrepienta de sus pecados. No quiero ser un tipo duro que se va a escudar porque voy a sacar una maestría, porque soy un pastor, porque predico en la iglesia. A Dios no le importa eso. Quiere ver si yo me humillo cada vez que peco. Quiere ver si yo reconozco cuando un hermano me señala mi falta. Dios quiere que yo sea consciente cada vez que fallo, decir: yo he pecado, hermanos, perdónenme, quiero seguir. Ese corazón humilde. Y sabe que esa promesa solo alcanzamos a través de Cristo, porque si ustedes miran, y aquí voy a terminar, hermanos, perdonen si me pasé algunos minutos, pero ustedes pueden ver cómo termina aquí, conecta la promesa con Cristo. Cuando nosotros llegamos al versículo 29 dice: porque verá, perdón, en el 22, por tanto Jehová que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob: no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido, porque verá a sus hijos, obra de sus manos, en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán al santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Hermano, estos somos nosotros.
Nosotros constantemente nos desviamos de la doctrina. Nosotros constantemente no tenemos un espíritu humilde siendo el pueblo de Dios cuando se nos amonesta y cuando Dios nos predica cada domingo aquí. Y solo me acordé yo de cómo es la Biblia. La Biblia es como un estéreo. Nos jala para adelante y para atrás. Porque aquí estamos en Isaías, pero ¿para dónde nos lanzó ahorita? A Abraham, a Jacob, pero al mismo tiempo nos empuja para adelante a ver a Cristo. Terminemos con este versículo, Gálatas 3. Ustedes se lo saben, solo se lo quiero recordar una vez más. Gálatas. Bueno, si alguien está sentado esta mañana y dice, la verdad que el pastor Luis no me dijo nada bueno, sí, tenés razón, yo no te vine a contar nada bueno, solo te vine a recordar lo que ya sabes. Tienes razón, yo te vine a recordar lo que ya sabes. Y yo también lo necesito, que los hermanos nos recuerden constantemente quiénes son y la necesidad del Señor. En Gálatas 3:27 dice, hablando de Abraham, hablando de lo que dice Isaías 29, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo Jesús estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ¿qué dice? Ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Hermanos, nosotros necesitamos del Señor. Nosotros necesitamos todos los días ver que si nuestro corazón no es solamente un corazón religioso, sino un corazón verdadero. Y cuando le digo religioso, es la palabra ligarse a quién. ¿A quién está ligado nuestro corazón? Debe ser a Cristo. Todos los días, hermanos. Así que cuando cantemos, cuando se nos invite a una reunión, cuando estemos en familia, no hagamos la cosa por compromiso, debe ser verdadero. Si tú piensas aquí en esta iglesia y decir, no, yo estoy aquí, no sé por qué. Bueno, tal vez debe pensar bien por qué está aquí. Yo también necesito del Señor. Todos necesitamos de Dios. Él quiere salvarnos. Oremos. Señor, te damos gracias esta mañana por tus bondades.